Echeverry, Active Trades España, muy buenas noches. Buenas noches, apasionantes noches. Bueno, parecía que era un movimiento de subida muy fuerte, se está dando un trompazo importante de SP500 porque Powell lo que ha dicho es recortes de tipo de interés no serán apropiados dada la creencia de que la inflación tardará algún tiempo en disminuir. Pausa así, pivote tan en alero. ¿Cómo lo ves? Bueno, no ha dejado nada claro del pivote, la pausa sí, evidentemente, ya lo hemos visto durante toda la conferencia de prensa y en los datos del statement, y ha dicho varias cosas que a mí me han llamado la atención en la reducción que van a continuar haciendo del balance de la Fed sobre esos Treasury Securities. Un dato importante que ha pasado así en la frase como entre paño y bola, y han dicho no se olviden de que la Reserva Federal no es responsable si Estados Unidos tiene problemas para pagar sus cuentas. Ojo que si no es responsable la Reserva Federal con las políticas que está implementando, no sé quién lo será, pero vamos, desde luego la frase ha sido lapidaria. Y viendo un poco la situación con respecto a esas dos materias primas tan importantes dentro del oro y el crudo, vemos claramente esta caída del crudo que se está yendo a los suelos, que entra de nuevo en este canal bajista que teníamos aquí tan claramente marcado y que llevamos comentando todos estos días, que no había manera de diluir un poco esa decisión que se había tomado en fin de semana de recortar los barriles de crudo hasta 1.600.000 barriles al día y que no iba a tener el efecto deseado. Bueno, pues efectivamente aquí vemos un poco ese movimiento por parte del barril de crudo, que es justamente el movimiento contrario por parte del oro. Comentábamos esa barrera tan dura con respecto al oro, a esos $2.000 la onza Troy, y que vemos que sus máximos han estado en esos 2048, perdón, que no consigue alcanzar el tope de 2073, que sería la zona más lógica por parte del oro en la situación actual en la que estamos, romper este máximo anterior que vimos allá por marzo del 22 y que no consigue romper, se juega esta acumulación constante. El crudo vuelve a su sitio y si nos vamos al SP500, perdón que os lo pongo de esta otra manera, aquí saco toda la parte de índices y nos vamos directamente al SP500. Y aquí vamos a ver un poco ese movimiento de pronóstico que teníamos hecho anteriormente. Y vemos cómo este escenario, justamente que se había producido en esa subida, viene siendo recortado por una política que al fin y al cabo es exactamente la que se estaba esperando y que no genera ningún cambio. Por tanto, bueno, vemos este impulso por parte del crudo en esa caída donde ya se está asumiendo la falta de demanda por parte del hidrocarburo, por tanto la falta de dinamismo económico, y seguimos viendo, bueno, pues en una conferencia de prensa un dato sobre lo esperado. Llevamos todo el día muy tranquilitos y como tú muy bien has dicho, bueno, pues al final los datos de hoy es un menos 23 prácticamente, donde comenzamos en el Nasdaq, un menos 28, un menos 0,28, perdón, no menos 28 dentro del SP, y vemos un poco ese oro que sube tímidamente un 0,40, vemos el Bitcoin con ese menos 1,10, ese ratio normal de 1 a 3 que trabaja siempre el Bitcoin. Importante, vemos también ese cambio, ¿no?, dentro de la renta fija. Sin embargo, el mercado no está disfrutando ese momento, lo ha disfrutado unos minutos. Echeverry, ya hemos recuperado la conexión, pero lo ha perdido. ¿Por qué crees que el mercado se ha tomado tan mal en estos minutos finales con esa caída del SP500, con esa vuelta del SP500, esa fotografía de la Fed que era esperada, ¿no? Bueno, yo creo que han empezado a incidir un poco más en los bancos. Ha dicho que los bancos medianos estaban un poco flexibilizando, habían reducido sus estándares de préstamos, y os he sacado un gráfico por aquí detrás justamente para que viéramos en el último año, sobre todo en los últimos 2 años, cómo ese liquidity coverage ratio, que en definitiva es el ratio de liquidez que tienen que tener los bancos, ha llegado desde su zona de máximos en el tercer trimestre del 2021 y no ha parado de bajar. Por tanto, esta crisis financiera, esta
situación nos pilla en un momento donde esa liquidez ha ido bajando. Aquí podemos ver los datos de manera un poco más clara y si nos fijamos desde este tercer trimestre vemos claramente este ratio de liquidez prevista para cubrir cada una de las operaciones, bajar y seguir bajando, exceptuando en el segundo trimestre del 2022. Yo creo que lo que estamos viendo básicamente es esa respuesta por parte de Jerome Powell a las preguntas de los periodistas que están incidiendo un poco más en esa inseguridad que realmente estamos viendo dentro del sistema bancario. Ha dicho que evidentemente que las condiciones se van a endurecer, es algo que ya está puesto en el statement y que hemos comentado desde el principio y que eso ya per se ayudará, pues un poco a mitigar la liquidez y la alegría del sistema para reducir un poco las tasas de esa inflación que siguen atenazando y que él no quiere bajar de momento. Ha habido muchas personalizaciones, cosa que a mí me ha parecido un tanto curioso, ¿no? Echeverry, ¿crees que en la situación actual quedan 27 minutos, 37 minutos de cotización en Wall Street? ¿Crees que la clave fundamental es el 4100 en el S&P 500? Como capitule del 4100, ¿ahí sí se puede abrir un boquete importante o crees que tiene espacio hasta el 4040, 4030 para tener espacio? Mira, yo lo tengo marcado en 4054, lo podéis ver en pantalla. Voy a quitar la doble pantalla para que lo podáis ver más claro. Y lo tengo marcado en 4054 muy claramente. Para mí esta zona, y digo zona porque al final no es un precio exacto, ni mucho menos, ni cerrado, desde luego durante esta semana es bastante probable que tenga este impulso, incluso hasta los 4000 puntos, como puedes ver, donde tenemos esa zona claramente de soporte de todo el impulso y estaríamos hablando justamente de este escenario escenario más probable a partir de la situación actual o que yo barajo con más probabilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no lo sabemos, evidentemente, pero sí que podemos hacer nuestras previsiones y reconocer cuáles son los movimientos del mercado o las desviaciones de mercado en base a lo que hemos previsto, teniendo los datos que teníamos. Al final tenemos que hacer un poco como la Reserva Federal, data a data, e ir ajustándonos a lo que el mercado hace, que para eso es soberano. Oro, porque en los análisis, aunque nos has dado algún detalle, ha llegado a 2030, había superado la cota de los 2024 que nos estabas diciendo también esta mañana. Oye, es clave ver el entorno de hacia dónde y dónde rompe, ¿no? Había golpeado como con la cabeza ahí al techo, ¿no? Un par de veces, ha roto hasta 2030, pero tampoco parece que le haya gustado demasiado al oro la fotografía, ¿no? No, todavía no hay alarma, y como se comenta en los mentideros, falta mucha gente por entrar todavía hasta que llegue la alarma y empiece todo a caer. Yo creo que este es un poco el mecanismo que vamos a ver cuando todo el mundo esté dentro, que todavía faltan muchos jugadores por entrar y viendo ese impulso del oro, cuando el oro realmente empiece a subir y dé un poco más de confianza, así como el resto, porque fijémonos que hemos visto que normalmente el oro es ese valor refugio que va justamente con una correlación negativa, es decir, que va al contrario de lo que hace el S&P, pero durante todo este tiempo hemos visto como muy frecuentemente tenían un movimiento muy similar, tanto el S&P como el oro. Si vemos de nuevo esa situación y vemos toda esa entrada de los últimos players que quedan por entrar y vemos esta zona de los 2073, es bastante probable que a partir de ahí empecemos a ver movimientos mucho más bruscos y que empecemos a saludar a los osos tomando hasta café. Por todos análisis, Echeverry, Active Trades, el martes nos vemos en Bulgaria, allí en Sofía, en vuestra sede, a ver qué nos trae de sorpresa. Y mañana en la decisión de tipos de interés del BCE. Y con Montalto. Con Montalto, estás claro. Aquí, sí. Estás haciendo pleno esta semana, ¿eh? Y la que viene. Estamos a Gracias, Echeverry. Buenas noches, descansa. Gracias a vosotros siempre, un placer. Un placer.